Un buenos días afectuoso para ustedes y para todos quienes me escuchan. Abogado, no sé si iniciamos con la propuesta que se planteó el sábado anterior por parte del señor presidente de la República, que señala que se perjudica el 40% de agua sin potabilizar en el país y que por ende tiene que incrementarse. Los municipios tienen que pagar mucho más al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, comparó cómo es posible que el municipio de Guayaquil, siendo una ciudad industrial, cobre menos que Quito. ¿Hay alguna dedicatoria en el tema del agua hacia Guayaquil? Un mandatario tiene la obligación fundamental de aclarar las cosas a los ciudadanos, de facilitarles la comprensión del funcionamiento del Estado nacional o local a los ciudadanos, no de confundir a los ciudadanos. Yo no sé qué es lo que Guayaquil le ha hecho o no le ha hecho al señor presidente de la República, pero realmente yo no puedo aceptar que se confunda la aplicación de una ley que existe, de una mala ley, ya me voy a referir a eso, pero que existe, con una serie de elucubraciones totalmente no fuera de sitio, sino fuera de tiesto. Número uno, que Guayaquil recibe agua de la presa Daule Peripa hecha por el gobierno central. Guayaquil recibe agua del río Guayas, realmente del río Daule. La toma está en el kilómetro 23, 24. Agua del río Daule, muy próximo a la conformación de la confluencia con el Babahoyo para formar el Guayas. Esa infraestructura fue creada pues por Dios, ¿no? En uno de los días que dedicó a la creación del mundo, pues no por gobierno alguno. Nosotros no recibimos agua, no captamos agua de la presa Daule Peripa. Segundo, que hay municipios que no tienen cobertura de agua. Sí, pero Guayaquil tiene 98% de cobertura de agua. Que hay municipios que regalan el agua, que no recaudan lo suficiente respecto del agua que expenden. Sí, pero Guayaquil tiene el 96% de eficacia en la recaudación de las planillas de agua. Entonces Guayaquil tiene cobertura de agua y cobra eficientemente el agua que genera y que distribuye. ¿Que por qué Quito, que tiene menos población, recauda más por agua que Guayaquil? Por una razón muy sencilla. Porque el agua en Guayaquil es más barata. Y natural. Es más barata. No, no solo eso, es más barata. ¿Y por qué es más barata? Vamos despacito. Sí. Todavía no llegamos a la ley, porque estas son aclaraciones a cosas que no debieron haberse dicho para decir lo que simplemente había que decir. Entonces, aquí, la tarifa promedio no subsidiada es 61 centavos. Pero óiganme bien, guayaquileños, porque las cosas malas hay veces sirven para explicar y aclarar las buenas. El 80%, 80 de cada 100 ciudadanos que consumen agua potable en Guayaquil para uso doméstico está subsidiado. O sea, les cobramos por el agua menos de lo que cuesta. 61% el promedio a ciertos ciudadanos. Que se les regala el agua a los empresarios. En Guayaquil se cobra a los empresarios 5 veces más que la tarifa no subsidiada. Tarifa no subsidiada, 61 centavos, los empresarios pagan $3 por el agua. Entonces, no se refiere a Guayaquil como ejemplo de las cosas, salvo que se refiera como buen ejemplo de las cosas. Porque también en eso damos buen ejemplo. Ahora, ¿a qué quiso referirse el señor presidente de la República? Sí. Y podía haber omitido toda esta serie de cosas que no son ciertas, que no son apropiadas, que no debieron decirse. Existe una ley, la de aguas, generada con su asamblea en su gobierno, y digo su asamblea porque es de él,
que dice que el que capta agua cruda, tiene que pagar una tarifa cuando esa agua básicamente rebasa el consumo humano, o sea, el agua para fines domésticos. Se refiere al agua industrial, al agua que se usa para cualquier cosa que se fabrique con agua, etcétera, etcétera. Esa ley existe, esa ley hay que cumplirla, pero esa ley es una mala ley y peor en estos momentos, porque en el momento que usted le ponga a Interagua, por decir Guayaquil, que es quien capta el agua por una concesión, le aplique usted esa ley, Interagua con todo derecho le va a traspasar esa tarifa al cliente. Si el cliente fabrica colas, fabrica agua para vender, té para vender, o fabrica cerveza, o fabrica cualquier cosa, aunque no sea líquida, que implique proceso de agua para hacer negocio, al afectarse su costo de producción, se va a afectar el precio, y al afectar el precio va a afectar a los ciudadanos que tendrán que pagar por esos productos. Entonces, ¿es una ley? Sí. ¿Tiene que ver con lo que el presidente ha dicho? No, no debió hacer ese tipo de comparaciones. ¿Hay que cumplir con la ley? Sí. ¿Esa ley debería existir? No. ¿Esa ley debería derogarse? Sí. ¿Esa ley, si no se deroga, va a afectar al pueblo ecuatoriano? Sí. Ese es el resumen de esto. Interpretando entonces sus declaraciones, abogado Jaime Nebot, para el ciudadano de Guayaquil y para el sector industrial, no se va a incrementar la tarifa de agua potable como propuso el señor presidente. No, definitivamente no. Definitivamente no. Ahora, hay un interés, sin duda, quizás político en mencionar a Guayaquil, porque ese no se menciona a la península de Santa Elena, que definitivamente se abastece de agua por los canales del estatal, por los canales del gobierno, a través de la represa. También la mencionó. ¿Por qué Guayaquil con esa insistencia, señor alcalde? Cuando usted tenga la suerte de entrevistar al señor presidente y usted le pregunta, a mí me molesta no que se mencione a Guayaquil, me molesta que se mencionen falsedades sobre Guayaquil. ¿Por qué mentiras? Eso es otra cosa. E innecesariamente, porque solamente tenía que decir, ahí está la ley, no se ha aplicado, se va a aplicar. Lo otro es, ¿conviene o no conviene? Yo creo que no conviene porque se va a alterar el precio de los productos que se fabrican con agua. Ahora, da la impresión. Pero para que quede claro, aquí no vamos a subirle la tarifa ni quitarle la tarifa subsidiada a las personas que consumen agua. Y lo que queda probado es que cuando el señor decía que esta era el agua más cara del país, ahora se demuestra que es el agua más barata del país para consumo humano. O sea que volvió a mentir. Lo otro es que da la impresión de que está necesitado de recursos y que ahora se ha fijado en el agua y en algo que aparentemente no estaba en el momento, en el discurso político, porque ciertamente tiene un costo. Al momento en que él dice que esto no es, agravar, él dice que esto no es recaudatorio. En realidad se trata de entre un 0,02 dólares o un 0,006 dólares en función de si hay más infraestructura involucrada o no. Sería un poco largo explicar esto, que es la ley. Pero usted se acuerda cuando se puso el impuesto a la salida de divisas, también se dijo que no era recaudatorio, sino que era para que la gente no haga egresos de divisas al exterior. Y hoy día es uno de los importantes rubros de contribución recaudatoria del averiado presupuesto del Estado. Y hablando de presupuesto, señor alcalde, el presidente de la República ha sido enfático en manifestar que el presupuesto no se va a sustentar en ingresos petroleros. Eso quiere decir que todos los ecuatorianos de nuestros impuestos, y sacando una frase suya aquí en Radio Morena, vamos a subsidiar al Estado. ¿Cómo entender esa mecánica de un economista? Bueno, eso quiere decir en realidad que la circunstancia petrolera internacional de baja de petróleo, del precio del petróleo, que no es culpa del presidente, mezclada con los costos de producción de petróleo en el Ecuador, que sí es son altos, eficiencia que debería tener el gobierno, tienen un efecto cero. Es decir, cero. Es como que si no tuviéramos petróleo para efectos del ingreso presupuestario. A mí lo que me preocupa es que un presupuesto
refleja la intención de lo que un gobierno nacional, provincial o local quiere hacer o va a hacer, al menos en el año del presupuesto. Y ese presupuesto puede reflejar o que el gobierno, repito, nacional, provincial o local, se ha convertido en una agencia de empleos porque toda la plata que tiene sirve solo para pagar sueldos, básicamente, o en lo que debe ser un presupuesto. Y eso refleja, por ejemplo, el presupuesto de Guayaquil, al dedicar 85 centavos de cada dólar que entra o 85 horas de cada 100 dólares que entran a la obra. O es lo que debe ser un presupuesto, un motor de desarrollo, de servicios, de inversión, de crecimiento, de empleo, de bienestar, de realidades. El presupuesto del Estado hoy refleja básicamente que se ha convertido en una agencia de empleo. Y el señor presidente ha dicho algo que suena muy bonito. Dice, yo no voy a sacrificar a los humanos, a las personas, pobres, por el capital. Nadie debe hacer eso, pero se debe hablar con propiedad. No es que la plata del presupuesto es plata del pueblo. Y él lo que está sacrificando es a 15 millones de ciudadanos, no al capital, a 15 millones de ciudadanos que están afuera por una burocracia nueva que él ingresó al Estado. Entonces los privilegiados no se sacrifican y los que aportan al presupuesto, que son los ciudadanos, algunos no aportan porque son muy pobres, pero esos son los que más deberían preocuparle a un mandatario, esos son los sacrificados por un mal manejo que yo lo respeto, pero que no lo practico, de la política presupuestaria. En Guayaquil, hace 15 años había más empleados públicos que hoy día. El presupuesto era 7 veces menor. El municipio de hoy es 7 veces más grande en competencia, en una serie de cosas. Pero hay menos empleados. ¿Por qué? Porque la concepción es que no recibimos plata para convertirnos en agencia de empleo, sino para generar obras, servicios, y a través de la obra y servicio, mucho empleo para los que están afuera y contribuyen. Es un problema de conceptos. Ciertamente la cintura del Estado es más grande que la del municipio de Guayaquil. Digo, hablando de obesidad en cuanto a funcionarios públicos. No es más grande, el uno es obeso y el otro es flaco, sano. ¿Cómo va a compaginar o cómo va a atenuar precisamente eso de que no hay ingresos petroleros cuando se sabe que afecta directamente a los gobiernos autónomos descentralizados? A ver, vamos a hablar de el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil. A nosotros nos va a afectar la situación en 25 millones de dólares. Quiero ser claro, la afectación será consecuencia de muchas cosas, unas de responsabilidad del gobierno y otras no, pero es legal, porque el gobierno no ha cambiado ni puede cambiar los porcentajes que le corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Pero si el gobierno tiene menor recaudación, en este caso para efectos presupuestarios 0 por materia de petróleo, y tiene una baja en la tributación, se baja el presupuesto, se baja la participación. La participación de Guayaquil se ve afectada en 25 millones de un presupuesto de 707 millones. ¿Cómo la vamos a suplir? Vamos a recuperar con un endeudamiento pequeñito de 20 y tantos millones de dólares. Porque ante cualquier organismo internacional, Guayaquil tiene crédito en cualquier parte. Guayaquil tiene crédito en la banca privada nacional e internacional. En la de aquí tiene crédito, sino que no hay plata, que es otra cosa. Entonces tiene que ir a la banca internacional para que sí le den plata, porque ahí sí hay plata. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Yo quiero decirle lo siguiente. En el año de mayor crisis, nosotros nos preparamos de tal manera que es el año donde menos parte del presupuesto vamos a emplear en amortizar la deuda. Hemos empleado siempre alrededor del 4%. Este año el presupuesto empleará menos del 4%. Vamos a llegar otra vez al 4% precisamente por este pequeño endeudamiento. ¿Eso qué garantiza? Primero, que en Guayaquil la radiografía del presupuesto sigue siendo un instrumento básico de desarrollo donde 85 dólares de cada 100
significan servicio, obra, crecimiento, empleo, autoestima, todo lo demás. Y segundo, que ningún programa nuevo o viejo se va a detener. Todos los contratistas serán pagados, todos los contratos seguirán en marcha, todos los programas importantes que hemos emprendido, puentes, aerovía, planta de tratamiento de aguas negras, el resto del alcantarillado, vialidad, regeneración urbana, educación, salud, todo va a seguir su marcha sin problema alguno. El único problema podría ser que en un momento dado, y lo he dicho esta mañana, y yo me curo en sano, aquí no hay amenazas, ni mucho menos. El único problema podría ser que la plata que no es del gobierno, esto es muy importante, de las alcaldías, es de las ciudades y de las provincias, no se entregue o se retasee. Eso sería un delito, porque una cosa es que a uno no le paguen una deuda y otra cosa es que se recaude plata ajena, como cuando usted le hace una retención, por ejemplo, a un empleado del Seguro Social, o hace usted una retención que debe entregarla al SRI, y esa plata que no es suya usted no le entrega. Si aquí usted se coge una plata que no es suya, se delinque. Aparte de que eso va a generar, Dios quiera que no ocurra, Dios quiera que no sea así, ¿no es cierto? Y que no se les ocurra hacerlo así, una grave reacción, al menos en esta ciudad. Esperemos que no ocurra, no es una amenaza. Usted me pregunta cosas y yo tengo el deber de informar a los ciudadanos, porque eso sería sacrificar el desarrollo, el crecimiento, el empleo de una ciudad a una administración que con su plata no ha sabido o podido hacer lo que debió hacer y quiere hacerlo con la plata ajena. Eso no es permisible. 7:47 minutos. El viernes anterior, una vez más, en el Cantón Milagro, el abogado Jaime Nebot Saadi fortaleció la opinión de la unidad nacional. Abogado Jaime Nebot, usted ha señalado por varias ocasiones que no va a participar en las próximas contiendas electorales, especialmente en torno a la situación presidencial. Pero su discurso señala todo lo contrario, ese llamado a la integración, a defender el país, a estar de pie, a defender las enmiendas. Ha llevado las enmiendas perdón, a estar en contra de las enmiendas porque son reformas. A rechazar las enmiendas. Esto lleva a que hay la visión del ciudadano Jaime Nebot en otro ciudadano o en él mismo participar en la próxima contienda electoral del 2017. ¿Cuántas veces usted me pregunte eso, le voy a dar la misma respuesta? No voy a participar. Pero a mí nadie me puede impedir, y más aún, yo apelo a que todos cumplamos con este deber de preocuparnos y participar activamente para que el Ecuador sea el país que queremos que sea. Un país donde se pueda vivir con libertad, un país donde se pueda vivir en democracia, un país donde exista un sistema de administración pública que nos garantice confianza, seguridad jurídica, inversión, crecimiento, empleo, desarrollo. Eso no es un discurso de alguien que quiere ser presidente. Ese debe ser el discurso y la práctica en acciones de todos los ciudadanos del país. Porque aquí lo que se viene, señores, si no se hace lo que se debe hacer, va a ser el sacrificio de todos los ecuatorianos, sin distingo de clase social y de región. Lo que pasa es que, como siempre, la cuerda la rompen por el lado más débil, por el lado de los pobres. Así que preocupémonos todos de tener ese discurso, esa preocupación y esa acción. Pero ese discurso lleva a un gran final: buscar a alguien que vaya a participar en el proceso electoral. Déjeme ponérselo de esta manera si usted se está dirigiendo a mí. Si yo me muero esta noche, ¿qué pasa? ¿Se acaba el Ecuador? ¿Se acaba el deseo de prosperar? Entonces, mi amigo... Pero ustedes tienen reuniones y piensan... Sí, claro, hay que tenerlas, hay que tenerlas. Tienen que ir barajando nombres, figuras, porque de la noche ¿Y para a la qué? Mañana... Bueno, de la noche a la mañana no salen los Yo líderes, nunca barajo nada porque no me gustan los juegos de azar. Yo no juego naipes, ni me gusta la ruleta, ni la rifa. Pero me fascina la política. Yo no creo en la suerte, yo creo en que cada cual se labra su destino trabajando y haciendo bien lo que tiene que hacer.
chico, grande, privado, público, donde sea. Y eso es lo que yo hago. Pero eso es lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos. Dígame, ¿usted le entregaría su carro a un señor que no sabe manejar? ¿Un avión a un señor que es piloto de simulación y que nunca se ha elevado de la tierra? Entonces, ¿cómo se le entrega la más grande actividad del Ecuador a alguien que no sabe cómo conducirla? Bueno, eso es algo común para todos nosotros. Todos tenemos que buscar, no ese buen piloto, buenos pilotos, porque no hay un solo vuelo. El vuelo grande es el del Ecuador. Las ciudades chiquitas también necesitan pilotos. Las ciudades grandes también necesitan pilotos. Las provincias también necesitan pilotos. Esta radio también marcha bien porque tiene un piloto. El que vende chicles allá afuera marcha bien porque es el piloto de su pequeño negocio. El que fía no cobra, contrata más empleados de lo que necesita, vende por debajo del costo, quiebra, mi amigo. Así se llame país, empresa o kiosquero. Señor alcalde, supongo que hay tiempos políticos y quizás ese no es el momento político para anunciar cierta designación política. Yo quiero que usted ha hablado sobre el presupuesto de Guayaquil y yo quiero que nos aclare un poco esto de los impuestos prediales, porque cuando se anunció, ya desde el oficialismo dijo, ahí está, van a incrementar los impuestos y nadie ha saltado. Y da la impresión de lo que va a ocurrir es que se va a derogar los descuentos en sí. Pero volvemos al rubro. ¿Qué hace usted cuando oye llover? ¿Usted se altera? No. A mí me produce esta tranquilidad. Así que olvídese lo que dice el oficialismo. Dependiendo de la fobia. Esto es muy sencillo, mi amigo. Dependiendo de la fobia. Yo, gracias a Dios, no tengo fobias a nadie. Yo no odio a nadie, no le tengo miedo a nadie. Por eso vivo tranquilo, sin problemas. Punto. Mire, el año 2013, a finales, nosotros decidimos en impuestos prediales para el 2014 y 2015 lo siguiente. A un número X de empresas ni se les subió ni se les bajó el impuesto. Hoy, bienio 2016-2017, eso va a seguir así. A la gente de menores recursos, 430,000 predios y clientes, decidimos bajarle el impuesto predial en un 20%. Eso va a seguir así. Y a 95,000 predios de gente más pudiente, decidimos bajarle el 10% del valor de los predios. Ese 10% va a revertirse, va a dejar de ser válido como rebaja en el bienio 16-17. Es decir, que solo ese segmento va a volver a pagar lo que pagaba en el 2013. Ahora, desde el 2010 hasta ahora, e incluya la vuelta de ese pequeño segmento al 2013, nunca hemos subido los impuestos prediales en esta ciudad. Y no lo vamos a hacer de nuevo, porque el tiempo de crisis no es tiempo para hacer eso. Cuando alguien se ahoga, usted tiene que mandarle una boya de caucho o de balsa. No le puede mandar una boya de cemento, pues esas que se fabrican para ponerlas de adorno, pues todo lo que hace el tipo coge la boya y se hunde al fondo del mar. Hay que aliviar a la gente, hay que darle confianza, esperanza, hay que aliviarla para que pueda usar la plata en producir, en crecer, en invertir. Esa es la diferencia. Así que creo que esto es muy claro. La vez pasada a alguien no le quedó claro. Y yo siempre le pido con gran respeto a los periodistas que oigan bien lo que uno dice y lo conceptualicen adecuadamente. Pero en fin, todos podemos tener en un momento dado un error. Yo no me voy a quejar de eso. Simplemente lo aclaro. Pero las cosas hay que ponerlas como son. Aquí hay un grupo que se queda como está, el otro grupo gigante de 430,000 personas pobres que tienen, ¿no es cierto?, sus predios, se quedan con el 20% de rebaja y un 10%, ¿no es cierto?, se revierte. Ahora, para que usted tenga una idea, ¿qué significa eso? Eso no significa de promedio ni $20 de promedio. Porque yo tengo una responsabilidad, mi amigo. Yo tengo que mantener el presupuesto, porque si no mantengo el presupuesto,
Entonces, no mantengo los $85 en inversión. Y si no mantengo los $85 en inversión, entonces, por algún lado, le hago un caliche al servicio público y a la inversión. Pues. Entonces, tengo que dar menos libros gratuitos, suprimir las tablets, pavimentar menos, poner menos alcantarillado, dejar de cumplir con uno o con otro compromiso. Y todo eso lo que hace es darle movimiento económico a la ciudad, empleo a la ciudad, obras y servicios para la gente, y especialmente para la gente pobre. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto gana la gente con la obra pública que hace el municipio? No me refiero a la satisfacción de decir no tenía calle y ahora tengo, la calle estaba mal, ahora está buena, antes no había regeneración y ahora hay, no había alcantarillado y ahora hay. No. Eso es satisfacción de un servicio para vivir con dignidad. Y la casa que está ahí, ¿cuánto valía antes y cuánto vale después de la inversión? Y yo no estoy arrebatándole esa plusvalía a las personas. No, es que para el Estado es ilegítima la herencia, ilegítima la plusvalía. Lo único que es legítimo es apropiarse de la plata de la gente. Eso sí es legítimo. Eso sí es legítimo. Apropiarse de la esperanza, quitar el derecho a prosperar. Eso sí es legítimo. Eso sí es legítimo. Yo, como soy coherente, hago lo que pienso siempre. Y digo lo que pienso siempre. Practico las cosas como son. Una gran justicia social, una preocupación por los pobres, pues le quito la plata a los pobres para llevársela al Estado. Y en el Estado, ¿cuál es la justicia social del Estado? Un Estado pagador de sueldos. Abogado Jaime Nebot. Y déjeme decirle lo siguiente, pues me gusta hablar con cifras. El año 2007, la suma de los salarios del sector oficial del gobierno era $3.200 millones. Esas son cifras oficiales, publicadas en varias partes. Si usted le suma en estos 7 años un 33%, más o menos, por la inflación, era una subida necesaria que había que hacer. Los salarios deberían estar en este momento, ¿no es cierto?, en 4.300 millones. Al año 2014, diciembre, estaban en 9.600 millones. O sea, hay 5.300 millones de dispendio anuales. ¿Y de dónde sale esa plata, mi amigo? De los marcianos. La plata sale de los que estamos aquí, pues, de los bolsillos de los que están aquí. Entonces, privilegio lo humano sobre el capital. No, privilegia a ciertos burócratas dorados sobre los millones que no son burócratas y que le sacan la plata de los bolsillos. Eso no es, perdóneme, una política social. La mejor política social es un buen plan de empleo, un buen plan de crecimiento, una buena política tributaria que es necesaria. Nadie se opone, por ejemplo, a un impuesto a la plusvalía ni un impuesto a la herencia. Son necesarios, son correctos, pero ya hay, pues, y son bastante altos. Lo que la gente se opone a son impuestos confiscatorios, disimuladas formas de quitar lo que uno gana en la venta de un inmueble, disimuladas formas de llevarse las herencias. Eso es lo que la gente rechaza. ¿Por qué? Porque atenta contra el derecho de las familias a prosperar. Y por eso, pese a las campañas explicativas frente a la disque mala información que había, 2 de cada 3 ciudadanos siguen rechazando ese tipo de normas porque atentan contra algo sagrado, el derecho de las familias a prosperar. Y mientras más pobre es una persona, con toda razón, tiene más arraigado ese derecho a querer prosperar. Entonces, cuando usted le impone a alguien, un heredero que no ha engendrado, o un socio que no ha contratado, la gente se rebela contra eso. Así que una cosa es el hablar y otra cosa es hacer. Que no me digan a mí que es política social atiborrar de impuestos a la gente, ¿no es cierto?, para financiar a un poquito de gente. El día de hoy se inician nuevas movilizaciones en contra del tema de las enmiendas y las dirigencias sociales han señalado que ellos se mantendrán hasta diciembre. Usted por varias ocasiones ha manifestado que ese tema de las enmiendas debe ser una consulta popular. Como falta un minuto, voy a ser muy rápido en la respuesta. Pregunta, Jaime Nebot. ¿Se sumará Jaime Nebot, se sumará Madera de Guerrero a exigir que se consulte al pueblo ecuatoriano el tema de las enmiendas? Mire, nos hemos sumado siempre y nos mantendremos en eso siempre por una razón.
Por una razón. Esto es una reforma a la Constitución, no es enmienda. La reforma a la Constitución implica, no porque lo diga la Constitución solamente, implica por lógica, por ética, la participación del pueblo. ¿Por qué se niega a consultar al pueblo? Vea usted lo que hace el señor Evo Morales en Bolivia. Dice, yo quiero ser reelecto. Está bien, pero yo voy a... Hay una trampita ahí, ¿no? Bueno. Evo Morales está poniendo una trampita, porque también está preguntando si quieren reformar la justicia. Y el que es sediento de justicia va a decir... Bueno, pero yo me imagino que serán dos preguntas distintas. Me imagino. Veamos. Me imagino. Pero en todo caso, por lo menos formalmente, está haciendo lo correcto. Porque si el pueblo decide eso, bueno, es la decisión popular. Entonces, usted no puede recortarle al pueblo sus derechos. Pero hay algo más grave, yo lo repito siempre y poca gente lo comenta. Aquí se le está recortando al pueblo el derecho a opinar, el derecho a decidir en consultas populares de carácter local o nacional. Y eso es muy grave. Decir como asambleísta, nosotros representamos al pueblo. No, señor, representan al pueblo en aquello que el pueblo les dio la competencia para representarlo. Ellos no sustituyen al pueblo. Entonces, mire, habrá que dar batalla en esto, pero lo más seguro, a mí no me gusta ser farsante, lo más seguro es que esta gente acabe imponiendo su mayoría que tiene allí, pero no importa, porque cuando se logra vencer sin convencer, ese abuso el pueblo lo registra y la factura política se la pasa al abusivo. Que otros hagan la batalla. Eso, no, la batalla hay que darla a todo el mundo. Lo que pasa es que vea, la única batalla que se pierde de antemano es la que no se da. Pero hay batallas que se pierden dándolas. Y si usted tiene una mayoría de semejante envergadura que obedece ciegamente al presidente de la República, lo más previsible es que esas enmiendas disfrazadas, porque son reformas, pasen inconstitucionalmente. Pero al pueblo no se le va a pasar el acto de haberlo ignorado, de haberlo despreciado, de haberlo recortado en sus derechos, de haberlo irrespetado como dueño de la democracia. Eso no va a pasar. Señor alcalde, yo sé que ya nos pasamos el tiempo, pero me gustaría hacerle esta última pregunta, hablando usted de que debe haber coherencia. Yo digo que debe haber coherencia histórica. Y también lo que usted está diciendo, que al pueblo no se le va a pasar. Hoy resulta que intentan reescribir la historia. Aquellos que asesinaron, que violaron, que robaron en nombre del pueblo, hoy se presentan como víctimas. Y ha sucedido algo que es sin duda importante en esta historia democrática, que la cúpula militar asista a un juicio, vestido todos con su riguroso uniforme, a dar un apoyo a sus ex compañeros y compañeros acusados de delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es la opinión del alcalde, que en ese entonces era gobernador de Guayas, pero cuando sucedieron estos hechos no era ni gobernador, porque estamos hablando del gobierno de Osvaldo Hurtado? Daría la impresión de que nos estamos olvidando de las cosas. Mire, hablar de la parte legal sería largo en lo conceptual, porque habría que estudiar si tratados internacionales que hoy se aplican estaban realmente vigentes en esa época, si hay prescripción o no. Hablar de lo particular no lo voy a hacer, porque yo no voy a opinar sobre un proceso cuyos detalles yo no conozco, más allá de que ocurrió hace muchos años. Pero hablemos de la presencia de las Fuerzas Armadas en la audiencia. Eso es inédito. A ver, sí, también era inédito que el presidente de la República se presente en las audiencias como se ha presentado el presidente Correa varias veces. Pero puede hacerlo, sí puede hacerlo, porque la audiencia es pública. Sí, señor. Entonces no está al margen de la ley que las Fuerzas Armadas se presenten. De alguna manera de presionar la decisión de los jueces. Si usted está acusando a la institución de una especie de crimen de Estado, usted no está acusando a personas que han cometido excesos y digresión. Todo exceso es condenable, venga de quien venga. Pero no vamos a entrar en eso. Si usted dice que las Fuerzas Armadas como institución han amparado esto, es lógico que las Fuerzas Armadas como institución se presenten vestidos de militares. ¿De qué se van a presentar vestidos? ¿De bomberos? Pero es que no están. Entonces, si le están diciendo que la... No. Dicen ellos. No, mire bien. La cuando usted habla de crímenes de Estado, usted acusa a las instituciones, independientemente de las responsabilidades individuales de miembros de las instituciones. Entonces, seguramente estos señores lo que están diciendo, bueno, se acusa a la institución, aquí está la institución. Y por otro lado, por los letreros que vi allí, les sorprende
no es cierto que, por ejemplo, respecto de los policías muertos, que hubo muchos, respecto de los militares muertos, que hubo algunos, en ese caso parece que matar policías y matar militares no es delito de ningún tipo. Jamás en la vida se menciona, se mencionan supuestas víctimas de un lado, jamás se mencionan supuestas víctimas del otro lado, ¿no es cierto? Eso es como en España, ¿no es cierto? En España, en la guerra, decía José María Gironella, no sé si con exactitud o no, hay un famoso libro de su trilogía que se llama 1 millón de muertos. Entonces, para los unos señores, Franco es un asesino porque dicen que mató 500.000, y el otro 500.000 que se murieron solos. Los muertos no en una guerra los mataron del otro lado. Pues mi amigo, ambas cosas son malas, pero no puede haber, solamente se juzga la mitad del asunto. No. Cuando se llega a esas aberraciones, se empiezan a dar estas distorsiones. Por eso los malos ejemplos son peligrosos. Por eso la gente debe saber ocupar su sitio. Hay cosas que se pueden hacer, pero que no se deben hacer. Pero cuando se empiezan a hacer de manera general, se vuelven generales y llegamos a estas cuestiones. Así empiezan las cosas que después no se sabe cómo terminan. Gracias, abogado Jaime.